Las calles empedradas de Praga, laberínticas y silenciosas, guardan historias que la luz del sol jamás ha tocado. No hablo de leyendas de fantasmas o cuentos populares. Hablo de algo mucho más perturbador, algo más real. Algo que surgió de la obsesión de un hombre, de su descenso a la locura, y de un museo que desafió la cordura misma, el Museo del Infierno. En el corazón de la ciudad vieja, bajo las bulliciosas calles turísticas, se extendía una red de pasajes y sótanos, vestigios de la Praga medieval. Algunos eran bodegas abandonadas, otros refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial. Pero uno en particular, un complejo de túneles que se extendía bajo la plaza de la ciudad vieja, se convirtió en el escenario de una de las historias urbanas más extrañas y olvidadas de la historia de Europa. La historia comienza con Józef Pelák, un hombre de negocios de origen judío, nacido en Praga a finales del siglo XIX. Pelák era un coleccionista empedernido, pero su pasión no se limitaba a antigüedades o arte. Recogía objetos macabros, artefactos relacionados con la muerte, el ocultismo y la historia del demonio. Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una obsesión. Y esa obsesión lo llevó a construir algo inimaginable. Alrededor de 1920, Pelák comenzó a adquirir propiedades en el área de la plaza de la ciudad vieja, comprando edificios antiguos y excavando bajo ellos. Su objetivo era crear un museo, pero no un museo cualquiera. Quería construir una recreación del infierno, tal como lo imaginaban los místicos y artistas a lo largo de los siglos. Durante casi 3 décadas, Pelák y su equipo de trabajadores excavaron, construyeron y decoraron los túneles subterráneos. Crearon una serie de salas temáticas, cada una dedicada a un aspecto diferente del infierno. Había una sala de tortura, con réplicas de instrumentos de tortura medievales. Una sala dedicada a Dante Alighieri, con ilustraciones de La Divina Comedia. Una sala con esculturas de demonios y monstruos, algunas de las cuales eran obras originales de artistas locales contratados por Pelák. El clímax del museo era una enorme sala central, conocida como el Salón de las Almas Condenadas. En el centro de esta sala, Pelák colocó una réplica a escala del Círculo del Infierno de Dante, con figuras de cera representando a las almas atormentadas. La sala estaba iluminada con luces rojas y verdes, creando una atmósfera infernal. Y para completar la experiencia, Pelák instaló un sistema de sonido que reproducía gritos, lamentos y otros ruidos grotescos. El Museo del Infierno se inauguró en 1932, pero no fue un éxito comercial. Pocas personas sabían de su existencia, y aquellos que lo hacían se mostraban reacios a visitar un museo dedicado al infierno. Pelák intentó promocionarlo, ofreciendo visitas guiadas y organizando eventos especiales, pero todo fue en vano. El museo comenzó a perder dinero, y Pelák, ya atormentado por su obsesión, se volvió cada vez más excéntrico. La Segunda Guerra Mundial trajo aún más problemas. Praga fue ocupada por los nazis, y Józef Pelák, al ser judío, se convirtió en blanco de persecución. En 1942, Pelák y su familia fueron arrestados y deportados al campo de concentración de Auschwitz. Nunca volvieron a ser vistos. Con la muerte de Pelák, el Museo del Infierno quedó abandonado. Los túneles fueron sellados, y la existencia del museo se convirtió en una leyenda urbana, un rumor susurrado entre los habitantes de Praga. Durante décadas, nadie supo qué había sucedido con el museo, o si siquiera había existido alguna vez. En la década de 1990, un grupo de exploradores urbanos, atraídos por la leyenda del Museo del Infierno, comenzó a investigar la historia. Tras meses de búsqueda, encontraron una entrada oculta a los túneles subterráneos. Lo que encontraron allí los dejó atónitos. Los túneles estaban intactos, tal como los había dejado Pelák. Las salas temáticas, las esculturas de demonios, las figuras de cera, todo estaba allí, cubierto de polvo y telarañas, pero aún reconocible. Era como si el tiempo se hubiera detenido en 1942. Pero lo más sorprendente fue lo que encontraron en la oficina de Pelák. Encontraron diarios, fotografías y documentos que revelaban la verdadera historia del Museo del Infierno. Y lo que descubrieron fue aún más perturbador de lo que jamás habían imaginado. Józef Pelák no era simplemente un coleccionista obsesionado con el infierno. Era un hombre consumido por la paranoia y la locura. Creía que el infierno era real, y que el Museo del Infierno era una forma de proteger a la humanidad de sus horrores. Creía que al recrear el infierno, podía contenerlo,
evitar que se manifestara en el mundo real. En sus diarios, Pelak escribe sobre pactos con entidades oscuras, rituales para invocar demonios y visiones de un futuro apocalíptico. Sus escritos son una mezcla de locura y erudición, de misticismo y paranoia. Pero lo más inquietante de los diarios de Pelak es la mención constante de su familia. Pelak estaba convencido de que su familia estaba poseída por demonios, y que su única forma de salvarlos era encerrarlos en el Museo del Infierno, junto con las almas condenadas. La exploración de los túneles reveló la verdad. En una de las salas más profundas, los exploradores encontraron las habitaciones donde vivía la familia Pelak. Las habitaciones estaban amuebladas, con ropa y objetos personales. Era como si la familia se hubiera ido de vacaciones, pero nunca hubiera regresado. La historia del Museo del Infierno es una historia de obsesión, locura y tragedia. Es una historia que nos recuerda que incluso en las ciudades más bellas y civilizadas, se esconden secretos oscuros y perturbadores. Es una historia que nos hace cuestionar la naturaleza de la realidad, y la delgada línea que separa la cordura de la locura. Después del descubrimiento, el gobierno checo selló los túneles del Museo del Infierno, para evitar que fueran saqueados o profanados. La entrada se mantiene vigilada, y el acceso está estrictamente prohibido. La historia del museo permaneció en el olvido durante años, hasta que fue redescubierta por un grupo de investigadores urbanos en la década de 2000. Hoy en día, el Museo del Infierno es una leyenda urbana, una historia susurrada entre los habitantes de Praga. Un recordatorio de que bajo la superficie de la belleza y la historia, se esconden secretos que es mejor dejar enterrados. Pero la pregunta persiste, ¿fue Josef Pelak simplemente un loco, o había algo más en su obsesión? ¿Era el Museo del Infierno una simple recreación del infierno, o era algo más siniestro? La verdad, como el propio infierno, permanece oculta en las profundidades de la tierra, en las sombras de Praga. Script, la leyenda del Museo del Infierno, sin embargo, no termina con su sellado. A pesar de los esfuerzos del gobierno checo, la curiosidad humana es un motor implacable. Surgieron rumores de que algunos individuos, desafiando las prohibiciones y arriesgándose a severas consecuencias, lograron infiltrarse en los túneles. Sus relatos, fragmentados y a menudo contradictorios, pintan un cuadro aún más inquietante de lo que los diarios de Pelak ya revelaban. Algunos afirmaban haber escuchado susurros en la oscuridad, voces indistinguibles que parecían provenir de las propias paredes. Otros juraban haber visto sombras moverse en su campo de visión, figuras grotescas que se desvanecían al ser confrontadas. Un explorador urbano, quien pidió permanecer en el anonimato, describió una sensación constante de ser observado, de que algo invisible lo seguía por los pasillos laberínticos. Lo más perturbador de estas historias son las referencias a una presencia, una entidad que supuestamente habitaba el Salón de las Almas Condenadas. Algunos la describían como una sombra amorfa, otros como una figura humanoide distorsionada, con ojos que brillaban con una luz infernal. Se decía que esta presencia se alimentaba del miedo y la desesperación de aquellos que se aventuraban demasiado en el museo. Las autoridades checas, por supuesto, negaron rotundamente estas afirmaciones, atribuyéndolas a la imaginación hiperactiva de los exploradores urbanos y a la influencia de la leyenda. Sin embargo, la persistencia de estos relatos, junto con varios incidentes inexplicables que ocurrieron en los alrededores del museo, alimentaron aún más la especulación. En una ocasión, un grupo de estudiantes universitarios que se acercaron demasiado a la entrada del museo desapareció sin dejar rastro. Sus mochilas y pertenencias fueron encontradas abandonadas cerca del lugar, pero los estudiantes nunca fueron hallados. En otra ocasión, un guardia de seguridad que había sido asignado a vigilar la entrada del museo fue encontrado inconsciente, con una expresión de terror grabada en su rostro. Afirmó haber visto una figura oscura emerger de la entrada del museo y desaparecer en la noche. Estas desapariciones y sucesos inexplicables llevaron a algunos a creer que el Museo del Infierno no era simplemente un museo abandonado, sino una puerta, un portal a otra dimensión, un lugar donde el infierno se manifestaba en el mundo real. Más allá de las leyendas y los relatos paranormales, la historia del Museo del Infierno plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la obsesión, la locura y el poder de la sugestión. ¿Fue Josef Pelak un genio perturbado, un artista visionario que intentaba explorar los límites de la realidad? ¿O fue simplemente un hombre consumido por la paranoia y la locura, que construyó una elaborada fantasía para justificar sus propios miedos y delirios?
Algunos historiadores sugieren que la obsesión de Pelag con el infierno podría haber sido una manifestación de su trauma por la persecución judía y la amenaza inminente del Holocausto. Otros creen que su fascinación con el ocultismo y la historia del demonio podría haber sido una forma de encontrar consuelo y significado en un mundo caótico e impredecible. Independientemente de las motivaciones de Pelag, el Museo del Infierno sigue siendo un testimonio de la capacidad humana para la creatividad, la obsesión y la destrucción. Es una historia que nos recuerda que incluso los lugares más hermosos y civilizados pueden albergar secretos oscuros y perturbadores. Hoy en día, la entrada al Museo del Infierno permanece sellada, vigilada por cámaras de seguridad y personal de seguridad. La leyenda del museo, sin embargo, continúa viva, transmitida de generación en generación. Los exploradores urbanos y los aficionados a lo paranormal siguen buscando pistas sobre la existencia del museo, esperando descubrir la verdad detrás de la leyenda. Pero tal vez la verdad sea que el Museo del Infierno es mejor dejarlo en paz. Que algunos secretos son demasiado peligrosos para ser revelados. Que algunos lugares son demasiado oscuros para ser explorados. Que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, para evitar lo que pueda estar al otro lado. Porque, ¿quién sabe qué horrores podrían escapar si se abriera la puerta al infierno?